Elegir el primer establecimiento educacional para nuestro hijo es una decisión de impacto en el desarrollo académico, pero también en el bienestar emocional, social y sin duda organizacional de la familia. En este episodio te invitaré a dedicar tiempo a la investigación y reflexión sobre diversos aspectos que te ayudarán a tomar decisiones informadas y alineadas con las necesidades y potencialidades de tu hijo y de tu familia. Bienvenidos. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy, a raíz del proceso de postulación y matrículas que comienza a desarrollarse a esta altura del año aquí en Chile, me puse a pensar en lo importante que era poder conversar este tema y profundizar en algunos aspectos que son difíciles para nuestra familia. Tomar la decisión de dónde irá a estudiar nuestro hijo. Muchas veces esa decisión pensé que se sitúa en aspectos que son los más cómodos para nosotros como adultos, pero también se sitúan en condiciones económicas, en las limitantes laborales y en otros aspectos relevantes que tienen influencia directa en nuestros niños. Analizando quienes asisten desde sala cuna a un establecimiento educacional, pasan aproximadamente 18 años de su vida en un espacio con otros pares y adultos en donde se les incentivan diversos aprendizajes y van adquiriendo contenidos generales, habilidades, valores, entre otros aspectos que el establecimiento va considerando importantes. Y si sumamos que durante estos años se desarrollan todas las habilidades cruciales para el resto de la vida y que además de un promedio de 14 horas quizás activas que podemos tener durante el día, casi 9 e incluso más dentro de ese espacio la pasan en el establecimiento educacional, ¿no será necesario que como familia planifiquemos escoger el mejor lugar para nuestros niños? Fíjense que leía comentarios de apoderados en diversos medios y los reclamos que hay por no poder decidir. Ya hoy día con estos sistemas de integración, de postulación a los establecimientos educacionales, si bien es un sistema abierto que te permite ver opciones y alternativas, al fin y al cabo no sé si tan así te permite decidir, ¿cierto? Sino más bien tener que aceptar y coloquialmente hablando lo que dejó la ola. Por no existir cupos suficientes, por no tener los recursos quizás económicos, por no tener a lo mejor en qué movilizarse hacia este nuevo establecimiento, por no conciliar los horarios laborales con los del estudiante, o simplemente porque no existe lo que uno como mamá o papá o cuidador está buscando, necesita. Por otra parte, ¿qué tanta conciencia tenemos como familia del impacto de nuestra elección? ¿Realmente le damos la importancia que requiere? ¿Escogemos este establecimiento pensando en nuestro hijo o realmente pensamos solamente en nuestras propias dinámicas familiares? ¿Y qué tanta libertad tenemos las familias para poder decidir? ¿Será que el sistema nos encausa hacia dónde nos quiere llevar y nos obliga a tomar ciertas decisiones? Yo hacía memoria de más o menos cómo fue nuestra realidad familiar con nuestra primera hija y nosotros tratamos de buscar varios aspectos relacionados a las características de nuestro hijo. Por una parte, queríamos un establecimiento que fuera inclusivo, que potenciara la actividad física, especialmente la natación que mi hija necesitaba, que además tuviera un buen programa de manejo de las conductas disruptivas, de la convivencia, que se adaptara también a nuestros horarios laborales, que fueran flexibles con las necesidades de asistencia médica que nuestra hija necesitaba, que fuera seguro, que académicamente tuviese una propuesta interesante y por último que hicieran un trabajo importante con la familia y con la comunidad, ¿ya? Todo esto conjugado en un tema también de valor económico, ¿ya?
Y créanme que no logramos encontrar ese espacio que tuviera todas estas características, pero entre todas las opciones locales decidimos por el que más checklist tuviera en relación a nuestra lista, en especial los relacionados de forma muy directa con nuestros niños y que fuera accesible también a nuestro bolsillo, ya que no nos sentimos identificados en su minuto con ningún establecimiento que era gratuito, por lo tanto tuvimos que buscar un establecimiento que teníamos que costear económicamente, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva y desde esa experiencia, y también desde lo que veo a diario que sucede en mi entorno, con las familias que conozco, apoderados que han pasado por mis trabajos, creo que es necesario analizar aspectos que al menos nos sirvan para tratar de tomar la mejor decisión dentro de las alternativas que se nos presentan. Y eso es lo que hoy día vamos a ver en este cuarto episodio, ¿ya? ¿Cómo nos afecta el ingreso de nuestro hijo al sistema educativo? ¿En qué deberíamos fijarnos para tratar de escoger lo mejor? ¿Qué deberíamos exigir a ese establecimiento? Y en esto no me voy a referir a jardines infantiles y a colegios por separado. Me voy a referir a establecimientos educacionales, ¿ya? Ahora, claramente, si hablamos de jardín infantil, es mucho más sensible la decisión, ¿ya? Y a veces la decisión de que nuestros hijos ingresen a un jardín infantil desde la sala cuna más bien va hacia una respuesta a una necesidad del ingreso laboral, ¿cierto? De volver a trabajar, más que de una necesidad de que nuestro hijo se desarrolle educativamente, ¿ya? Pero cuando ya tenemos que elegir un colegio, es más bien una obligatoriedad, porque, ¿cierto? La educación en nuestro país es obligatoria. Por lo tanto, ya no deja de ser una opción, sino que tenemos que elegir sí o sí. Y a veces también tiene que ver estos cambios desde el jardín al colegio, cómo hacemos esta continuidad, cómo tratamos de que lo que elegimos quizás para el jardín infantil también se vea reflejado en los próximos niveles de desarrollo de nuestro hijo. Y sin duda eso es un desafío, encontrar establecimientos que se comuniquen, ¿cierto? Que interactúen, que tengan esta fluidez educativa, ese traspaso educativo, ¿cierto? Desde la preescolaridad hacia la primero básico, segundo básico, etc. Por lo tanto, escoger es un estado de complicación y de estrés también para la familia. Pero si nos situamos en cuando elegimos por primera vez un establecimiento educacional, es crucial considerar una serie de aspectos que van más allá de un aspecto de reputación del colegio o quizás del rendimiento académico como la primera entrada que tenemos que observar, ¿ya? Y vamos a ir detallando algunos puntos importantes que según mi perspectiva son necesarios de visualizar, ¿ya? Si bien aquí en Chile las campañas de elección de establecimiento, de búsqueda de establecimiento, parten julio, agosto, ¿cierto? Por ahí. Y como en este segundo semestre, quizás nosotros deberíamos comenzar con mucha más anticipación a buscar, a investigar, a visitar, a visualizar, a meternos en páginas, a tratar de hacer diferentes gestiones que me permitan tomar decisiones con más claridad, ¿ya? Porque debiese ser un plan, por lo tanto debiésemos planificarnos como familia en torno a varios puntos que para nosotros como familia son importantes y significativos, pero también hay otros puntos que son relevantes y que a veces no tenemos conciencia que debiésemos visualizar a lo largo del tiempo, ¿ya? Uno de estos enfoques es el enfoque pedagógico y filosófico educativo que pudiese tener este establecimiento, ¿ya? Y aquí nos fijamos en el currículum y su metodología. Es fundamental que el enfoque pedagógico del establecimiento esté alineado con nuestros propios valores y nuestras propias expectativas como familia, ¿ya?
investigar si siguen un modelo tradicional o siguen algún modelo innovador, o incluso si siguen algún modelo, por ejemplo, religioso, ¿ya? Porque cada uno de estos modelos va a tener implicaciones distintas en el desarrollo cognitivo y socioemocional de nuestros niños, pero también implicaciones en nuestra familia, porque a lo largo del proceso educativo se nos van a ir realizando exigencias, peticiones, participaciones en este ámbito, ¿cierto?, en el que se desarrolla el establecimiento. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a estos niveles de participación y compromiso, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nosotros ingresamos a un establecimiento que tiene un enfoque religioso católico y nosotros más bien no tenemos ninguna religión que nos identifique, pero tampoco nos acomoda la religión católica, va a causar mucho conflicto en la educación de nuestro hijo, ¿ya? Porque se van a empezar a presentar diferentes situaciones, actividades, materias, temas, valores, etcétera, que van a estar disconcordantes, podría decir, con nuestros conceptos familiares, ¿ya? Por lo tanto, eso tenemos que visualizarlo. Por otro lado, el enfoque en habilidades socioemocionales, más allá del currículum académico que tenga el establecimiento, evaluar si la institución prioriza el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, que lo vimos en otro episodio, ¿cierto? Que es algo esencial en la primera infancia. Sabemos que son cruciales para la vida, por lo tanto, realizan talleres, tienen protocolos, cómo se desarrollan las clases desde este ámbito, tienen ramos específicos, etc. Otro aspecto importante está relacionado con el clima escolar y cultural que tenga la institución, ¿ya? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es el ambiente afectivo? El ambiente debe ser un ambiente cálido, acogedor, ya donde nuestro niño se sienta seguro y valorado. Y cuando hablamos de seguro, no solamente hablamos de aspectos de la infraestructura, sino que también sienta que existen adultos con los que yo puedo establecer una comunicación, con los que yo quizá me puedo sentir en ciertos momentos contenido, cuidado, protegido, a quienes pueda acceder ante mis necesidades, ¿ya? Y esto incluye observar obviamente la actitud del personal. Y fíjense que desde el auxiliar de aseo hasta los directivos, ya no solamente el profesor de aula o la educadora o la técnico, ya el nivel de comunicación entre la escuela y la familia, entre el establecimiento y la familia, cómo se manejan los conflictos, ya de qué manera se comunican esos conflictos a la familia. Se coloca en este conflicto como una postura de aprendizaje, lo tomamos desde esa mirada en donde todos construimos y trabajamos para que nuestro niño avance, o lo tomamos como una especie de lucha familia-colegio, colegio-niño, en donde nos sentimos amenazados, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo que se realiza para que no se vuelvan a repetir? Y prevenir otros aspectos de conflicto, cuáles son los protocolos que existen en el establecimiento. Y esto se visualiza a través de preguntas directas, a través de visitas que podamos realizar al establecimiento, en que podamos pedir, ¿cierto?, una audiencia, asistir. También podemos verlos en páginas, en que se suben, ¿cierto?, la información que el establecimiento, a través de la transparencia, la información que el establecimiento maneja en estas áreas. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre los alumnos y los profesores, entre el alumno y el educador? Se observa que hay una dinámica entre ellos, que se fomenta la colaboración, el respeto mutuo, en donde el profesor o el educador pasa a ser un puente de aprendizaje, o el aprendizaje está situado en lo que el educador indica y debe acatar, ¿ya? Lo que nosotros decimos, ¿cierto?, esta educación adultocentrista, o es una educación centrada en el niño. Y ahí tenemos varias opciones, ya, como les digo, generar entrevistas, poder acercarse al establecimiento y poder conversar. Quizás incluso hasta llevar a anotar las preguntas que tenemos, pero
hacer todos esos cuestionarios porque son completamente marcadores e importantes para lo que va a suceder después, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad del personal educativo? Y aquí es desafiante porque ¿estarán capacitados? ¿Tendrán experiencia? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Podemos verificar ciertos aspectos? ¿Podríamos verificar la experiencia de los educadores? Idealmente, fíjense que los profesionales debiesen estar bien capacitados en educación infantil y específicamente la metodología que implementa, ¿cierto?, el colegio o el jardín. Tienen que ser profesionales obviamente titulados, ya que el establecimiento construya también durante el año espacios donde estos profesionales puedan crecer, se puedan formar. Y esta información debe ser transparentada a través del medio que el establecimiento utilice. Es decir, si a nosotros no se nos informa durante todo el año que hay capacitaciones para los profesionales, hay que entrar a pensar qué sucede en ese establecimiento, porque también deben existir esos espacios, ¿ya? La continuidad del personal. Hay un alto índice de rotación de profesores, de repente puede ser un indicativo de problemas internos y sin duda puede afectar a la estabilidad emocional de los niños, ¿ya? Y esto es muy normal que ocurra cuando existen cambios de directivos, ya un establecimiento que recién se está formando también. Por ejemplo, tiende a tener una rotación de personal hasta que se logran ajustar a las personas idóneas, y eso es muy normal en un jardín o en un colegio que se está iniciando, ¿ya? O que está en proceso de un cambio muy estructural en su proyecto educativo y que trata de buscar el personal idóneo a esa línea educativa que hoy día queremos generar, ¿ya? Pero cuando eso exista, nosotros debemos averiguarnos, es decir, no especular, sino que averiguarnos qué está sucediendo, por qué hay tanta rotación, ¿ya? Otro aspecto importante que debemos visualizar, y es lo que vemos generalmente, es lo que más nos enfocamos, es en la infraestructura y los recursos, ¿ya? El entorno físico debe ser seguro, ya debe ser limpio, adecuado para el juego, para el aprendizaje. Ya esto incluye tener áreas de recreo, salones de clase con el espacio suficiente para trasladarse con seguridad, ¿cierto? Con instalaciones eléctricas seguras a la altura que corresponde, espacios dedicados a actividades tanto artísticas como deportivas, espacios para la alimentación. Verificar cómo el establecimiento, por ejemplo, regula la temperatura en el aula, si están las condiciones adecuadas en invierno, en verano, los baños, cómo son, qué tan seguros son para nuestros niños, cuántos hay, cuál es la cantidad en proporción a los alumnos, ¿ya? ¿Tienen puerta? ¿No tienen puerta? Fíjense que a nosotros nos tocó vivir la experiencia con nuestro hijo en que nosotros no pudimos ir a visitar el establecimiento. Lo visualizamos por fuera y teníamos una idea de cómo era, pero no conocíamos in situ cómo era dentro del establecimiento. Y nunca habíamos visto los baños. Y los baños no tenían puerta. Ninguno de los baños tenía puerta. ¿Y qué sucedió? Que nuestro hijo empezó a tener problemas con su control de esfínter. Y no entendíamos por qué, y hasta que él nos contó que era porque le daba mucha vergüenza ir al baño porque no tenía puerta, entonces todos lo miraban y para él era muy complicado eso. Nosotros fuimos y hablamos con el colegio, propusimos tener cambios y fíjense que el colegio fue muy receptivo y realizó los cambios. Entonces, de repente el establecimiento quizás no tiene las condiciones, porque a lo mejor ellos en su visualización encontraban que era más seguro que los baños no tuvieran puerta, porque permitía como adulto visualizar ciertas situaciones que podían ocurrir y era más seguro para los niños. Pero también hay un tema de protección a tu individualidad, ¿cierto? A tu corporalidad, también a tus emociones, al respeto por el otro. Entonces el establecimiento lo comprendió
y le puso puerta a alguno de los baños. Entonces, ahí uno ve que era un establecimiento que estaba receptivo a hacer los cambios necesarios para nuestros hijos. Otro aspecto son los recursos materiales, ¿ya? Y evaluar cuál es la disponibilidad de recursos materiales del establecimiento, la calidad de los materiales didácticos, por ejemplo, la calidad y cantidad del material tecnológico, cuáles son los recursos pedagógicos que puedan apoyar el aprendizaje, que realmente los recursos del establecimiento estén destinados hacia mejorar los aprendizajes de los alumnos, ¿ya? Y que los recursos que están realmente en el establecimiento sean utilizados por los alumnos, ¿ya? Pero aquí en este espacio de infraestructura y recursos también me gustaría quedarme un poquito y especificar algunas cosas. De repente, el establecimiento no tiene la mejor infraestructura, no tiene los mejores recursos, quizás la cantidad necesaria de materiales, y eso se ve mucho en los jardines infantiles, ¿ya? Pero tiene los mejores recursos humanos, ¿ya? Y profesionales que hacen que ese establecimiento sea el mejor espacio educativo para tu niño y tu niña. Por eso mismo, no lo puse en primer lugar, lo puse en un cuarto punto, porque el primer espacio que debiésemos ver tiene que ver con el ambiente educativo, el ambiente que se genera en ese establecimiento. Los recursos llegan por añadidura, a veces no tienen que ver con las necesidades y con lo que quisieran tener en ese establecimiento, especialmente en los establecimientos que son municipales, que son del Estado, ¿cierto? A veces no llegan todos los recursos que se requieren, o a veces llegan ciertos recursos que están destinados para otros aspectos y no se pueden destinar para las necesidades reales in situ del establecimiento. Por lo tanto, no necesariamente es un punto que vaya a demostrarme que ese jardín o ese colegio no vaya a ser el mejor para nuestro hijo, ¿ya? Se los digo por experiencia propia, por haber estado en los dos puntos, por haber estado en un jardín con muchas necesidades, con una infraestructura muy precaria, y por haber estado en un jardín con todos los recursos y con una infraestructura de un nivel muy elevado. Y los dos, para mí, primordiaba la calidad, ¿ya? La calidad del educador, lo que nosotros podíamos entregar independiente de lo que tuviéramos o no tuviéramos, ¿ya? Y bueno, ese era un paréntesis. Otra propuesta, otro aspecto que debiésemos ver es la propuesta de valor a largo plazo, ¿cierto?, que tiene este establecimiento. ¿Cuál es la proyección académica? Considera si el jardín o el colegio, ¿cierto?, ofrece una continuidad en los niveles educativos. Ya lo que hablábamos en un principio, de repente nos sucede que buscamos un jardín infantil, por ejemplo, un jardín infantil situado en lo cultural, ¿ya? Porque nosotros como familia encontramos que es importante, ¿cierto?, el desarrollo cultural en nuestro hijo. Y después nos sucede que ya tiene que ingresar a un colegio, pero no encontramos ningún colegio que tenga esa línea educativa. Entonces se nos complica porque no sabemos cómo hacer la continuidad a lo que comenzamos con nuestro hijo, ¿ya? Y eso fue bueno preguntarlo, porque conozco jardines infantiles que establecen líneas muy directas, por ejemplo, con un colegio colindante, ¿ya? Hacen un trabajo en conjunto para que esos aspectos educativos continúen, o con otro colegio que está ubicado en otro lugar, pero que tiene como el mismo sentir educativo, ¿ya? Y eso es súper interesante y habla muy bien del establecimiento, porque sin duda está pensando en el niño, ¿ya? En lo mejor para los niños y las niñas. Y si no es así, y si nuestro hijo va a ingresar por primera vez al colegio, al pre-kinder, supongamos, y el colegio tiene primero básico y después tiene enseñanza media, ya, lo que se desarrolla en la prebásica continúa en la básica,
y lo que se desarrolla en la básica continúa en la enseñanza media, o estamos hablando de 3 colegios en uno, ¿ya? Y eso también hay que verlo, es importante. El currículum que tiene este establecimiento está diseñado para preparar a los alumnos para los desafíos de la vida, ¿ya? Para los desafíos presentes y futuros de la vida. Construyen redes con otras instituciones, realizan programas educativos que puedan aportar en esta proyección académica. ¿Cómo es la innovación? ¿Ya? ¿Cómo este establecimiento se adapta al mundo que está en constante cambio? ¿Ya? Y eso es importante, que el establecimiento tenga una visión de futuro y esté dispuesto a adaptarse a innovar, ¿ya? Innovar según las necesidades emergentes de la sociedad. Y esto debe estar reflejado en el proyecto educativo y en la medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Las familias también tenemos el derecho y el deber, ojo, el deber de verificar que lo que está planteado en este proyecto educativo realmente se cumple en la realidad, ¿ya? Y si no se cumple en la realidad, hacer aportes constructivos como familia que permitan que el establecimiento también visualice que nosotros notamos que a lo mejor no está avanzando en el área que en algún día nos propusieron, ¿ya? O nos están proponiendo. De repente nos encontramos con establecimientos que tienen un currículum, un proyecto educativo que es muy hermoso, ¿ya? Que habla de muchos aspectos, pero tú después no los visualizas in situ en la educación de tus hijos, ¿ya? No lo llevan a cabo, sino que más bien está en un papel. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber, y como les decía recién, el deber y el derecho, tanto de exigir, pero también como de aportar, ¿ya? De participar. Y en ese aspecto, este es otro punto súper importante, que es la participación y la comunicación que podamos tener las familias con el establecimiento. Cómo el establecimiento transparenta y hace que nuestras familias sean partícipes de la educación de los niños, ¿ya? Evaluar cómo el colegio o el jardín involucra a los padres, a los cuidadores también en el proceso educativo, es importante. Este establecimiento promueve la participación de la familia en la comunidad educativa, no solo a través del centro de alumnos, del centro de padres, no solamente a través de cuotas, por ejemplo, o todo lo que es destinado a un tema económico. ¿Cómo se manejan las reuniones? ¿Cómo se maneja la comunicación sobre el progreso de nuestro niño? ¿Existen estos espacios de reflexión? ¿El establecimiento genera estas instancias de aporte, pero no solamente las genera, sino que también recepciona toda esta información y la pone en práctica? ¿Involucra a la familia en todos los contextos del aprendizaje de su hijo? Bueno, todas esas preguntas son necesarias realizar, ¿ya? Son necesarias preguntar. La gran mayoría de los establecimientos hoy en día tienen página web o alguna red social donde podemos ir viendo esto, ya la fluidez, cómo participa la familia. Y la verdad que si no vemos participación familiar debemos consultarlo, ¿cierto? Porque al fin y al cabo las familias somos los primeros educadores de nuestros hijos, por lo tanto debemos estar involucrados en todo este proceso. Por otra parte, ¿cuál es el soporte que tiene el establecimiento para necesidades educativas especiales o necesidades especiales desde otro ámbito? ¿Ya? No necesariamente nuestro hijo tiene que tener alguna condición, tiene que tener alguna quizá discapacidad que diga que tiene una necesidad. Cuando hablamos de este soporte para necesidades especiales, hablamos de otro tipo de necesidades también, necesidades alimentarias, por ejemplo, necesidades especiales de algún tratamiento con medicación, necesidades especiales por temas laborales, de quizás
tener que faltar en algunos minutos al establecimiento, ¿ya? Y en torno a si nuestro niño tiene necesidades especiales o requiere de apoyo adicional, hay que verificar, ¿cierto?, si el establecimiento cuenta con esos recursos, cuenta con personal capacitado, tiene esta flexibilización para ofrecer una atención adecuada, ¿ya? Y si no la tiene, ¿es capaz de moldearlo? ¿Es capaz de hacer adecuaciones curriculares? ¿Es capaz de implementar metodologías que permitan que nuestro hijo se desarrolle equitativamente? A mí me ha tocado conocer establecimientos que reciben a un alumno, por ejemplo, que es un gran potencial deportivo, y le hacen la vida imposible porque ese alumno tiene que ir a entrenar. Sin embargo, he conocido otros establecimientos que son orgullosos de este alumno, ¿ya? Y lo apoyan completamente en este proceso de desarrollo y de crecimiento a través del área deportiva, y le dan todas las oportunidades y flexibilidades para que ese alumno se pueda desarrollar académicamente y deportivamente, ¿ya? Entonces eso tenemos que averiguarlo, es relevante, ¿ya? Y por último, que es un aspecto, lo dejé al último porque es un aspecto que generalmente es el primero en el que nos fijamos, porque tiene que ver con nosotros como adultos, ¿ya? Que es la accesibilidad y la ubicación. ¿Qué tan próximo es el jardín? ¿Qué tan cercano es el establecimiento? Puede influir claramente en la rutina diaria, en el tiempo de traslado, ¿cierto? Quizás también en la facilidad que podamos tener para poder participar de actividades del establecimiento. Pero si no me es cercano, ya, ¿cuáles son mis redes de apoyo? De manera que no afecte la dinámica tanto familiar ni la dinámica dentro del establecimiento. ¿Existe extensión horaria? ¿Existen espacios para que aquellos alumnos que requieren quedarse más tiempo en el establecimiento puedan estar de forma segura? Este establecimiento tiene costos financieros, ¿ya? Este costo financiero es sostenible para mí con mi situación financiera a largo plazo. Y dentro de esa visión financiera tengo que incluir también los posibles aumentos, ¿cierto?, de la matrícula, de la cuota. Pero también es importante sumar todo lo que se requiere mes a mes, ¿cierto? Materiales, libros u otros solicitados para complementar la educación de nuestro hijo. Y esto lo menciono porque para quienes tienen acceso gratuito a un establecimiento particular, por ejemplo, si bien no tienen que costear la mensualidad, sí deben responder a todos los otros costos asociados a la educación. Y si no cumplimos con estas peticiones, debemos pensar que eso va a afectar directamente a nuestro niño, por lo tanto, es algo que debemos evaluar y que debemos planificar, ¿cierto? Y si no puedo costearlo porque realmente mi situación económica no me acompaña, pero sí quiero tener a mi hijo en este establecimiento porque quiero que surja, porque quiero que avance, porque quiero que crezca en los aspectos que las características que el establecimiento me ofrece. Ya, ¿cuál es el acuerdo que tengo con el colegio? ¿Cómo voy a hacer para entregar la mejor herramienta? ¿Cuáles son las conversaciones que tendré que tener con los integrantes del colegio para que me apoyen en esto? ¿Ya? Y eso es importante de visualizar, de preparar y de planificar. Y también tiene otro aspecto importante, quizás un punto importante, que también lo dejé al final, porque son los puntos que quizás nosotros como lo visualizamos en un inicio más, una mirada más desde el adulto, son las opiniones de otros, ya las opiniones de otros padres, de otras personas, en torno a su experiencia quizás en el establecimiento. Las opiniones de la comunidad pueden ofrecer a veces perspectivas valiosas que no siempre son evidentes al visitar oficialmente un establecimiento, ¿ya? Pero no necesariamente esas opiniones
son completamente reales y me van a permitir construir una idea del establecimiento, ya porque es una opinión personal que tiene que ver con mis propias características, con mi familia, con mis tiempos, con mis hijos, con las situaciones que me tocaron vivir. Por lo tanto, no necesariamente siempre me va a entregar la mejor visión de ese establecimiento. Ahora, si buscamos algo más concreto, quizás es bueno revisar como el historial del establecimiento, ¿cierto? Su trayectoria, cómo ha sido su rendimiento, evaluaciones externas, qué tan estable ha sido administrativamente, ¿cierto? Sus directivos, si tiene reconocimientos, si es un colegio, cuál es el ranking del CIMSE, y porque eso nos permite ver, por ejemplo, si el establecimiento ha ido avanzando, ha ido creciendo, ¿ya? Y estos aspectos que les fui mencionando anteriormente, ¿por qué son tan importantes? Porque cuando un niño ingresa por primera vez a un jardín infantil o a un colegio, se produce un cambio significativo, tanto en su vida emocional, pero también en la dinámica familiar, ¿ya? Y conjugar todo esto, la vida emocional del niño, su propia dinámica, con la dinámica familiar y la vida emocional familiar, no es fácil, ¿ya? Requiere de entrelazar muchos aspectos. Por lo tanto, dedicarle el tiempo oportuno a escoger, a planificar el mejor espacio para nuestro hijo o nuestra hija es relevante. Quizás no vamos a encontrar el que tenga todas las características de establecimiento soñado, pero cuando después nosotros vemos que este jardín infantil, que este colegio escucha nuestras propuestas, nos genera espacio, si necesitamos algo especial para nuestro hijo, lo genera, quizás con dificultad, quizás con tiempo, pero se abre a escucharnos, trata de entregar lo mejor posible para nuestro hijo, sin duda va a ser el mejor establecimiento para nosotros, ¿ya? Y eso es importante y eso es relevante. La calidad humana de los establecimientos a veces es mucho más importante, está por sobre todo que quizás tener un patio bonito o las mejores mesas o quizás el mejor recurso didáctico, ¿ya? Así que es importante planificar, pensar con tranquilidad y con anticipación, ya no esperar al tiempo en que llegan los periodos de postulación y que estamos encima y que la verdad que no nos da tiempo a nada, sino que solamente a como marcar opciones, sino analizarlo con un poquito más de anticipación. Espero que este espacio les haya generado una instancia de reflexión, les haya generado también herramientas que les permitan seguir construyendo mejores espacios para nuestros niños y nuestras niñas. Así que agradecida de todos ustedes, agradecida de poder haber estado hoy en día escuchando este episodio y los invito, como siempre, a compartir y hacer todo lo necesario para hacer crecer esta comunidad. Chao, chao.